Hola chicos, ¿cómo están? Hoy lo que les voy a explicar es cómo resolver circuitos eléctricos. Mejor dicho, vamos a empezar a entender lo que es un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes y dentro de ellas cómo están asociadas. Es bastante sencillo, pero tienen que prestar atención. Lo que les voy a recordar es que un circuito eléctrico está compuesto por un conductor, que en este caso sería el cable, por una fuente de poder, una fuente de energía, que se puede llamar fuente, pila, batería o voltaje simplemente, es lo que genera la energía que circula por el circuito, o sea, el flujo de electrones que va circulando, o sea, los electrones circulan por el cable conductor, obviamente, un interruptor para prender o apagar. A los fines prácticos sirve el interruptor, a los fines de cálculo matemáticos no, simplemente si el interruptor está abierto, está impidiendo el pasaje de corriente por el circuito y el circuito no estaría funcionando. O sea, si fuera una lámpara, un motor, este no estaría andando. Cuando el interruptor está cerrado, es decir, la tecla tocamos, se cierra el circuito. Los circuitos funcionan únicamente cuando son cerrados. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones puede hacer un recorrido completo. Y otro componente es lo que se llama resistencia. Las resistencias simbolizan el gasto energético, es decir, una lamparita, un LED, un ventilador, una heladera, un motor, para los fines prácticos es una resistencia, una o más resistencias. Y de acuerdo a cómo estén ubicadas en el circuito, hay asociaciones de resistencias diferentes. Eso es lo que les voy a explicar en este primer video, en la primera entrada a la comprensión de circuitos. Pasamos a la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es describir los componentes que tiene un circuito. Un circuito tiene un conductor, que lo simbolizamos con una línea, sería un cable, un interruptor, en este caso, este es un interruptor que está abierto, interruptor abierto, impide el paso de corriente, el circuito no funciona, impide el paso de corriente, el circuito está sin funcionar. Una batería o pila o fuente, es lo mismo, que se simboliza con una raya más corta y una raya más larga, con sus dos polos, un polo positivo y uno negativo, y la resistencia o las resistencias, que se simbolizan simplemente con un serruchito hacia arriba y hacia abajo. No importa la cantidad de dientes que se le haga al serrucho. Básicamente eso es un circuito. Para que funcione dijimos que el circuito tiene que estar cerrado. Un dibujo típico de un circuito cerrado con una sola resistencia sería este. La fuente de poder, el cable, la resistencia y vuelve a cerrarse el circuito. Con un interruptor que, si lo simbolizo ahí, estaría cerrado, estaría permitiendo el paso de corriente. El flujo de corriente llega acá y puede atravesar el interruptor y volver. Ahora, si el interruptor está abierto, como en el caso que voy a simbolizar acá, la corriente eléctrica no puede retomar. Acá hay un camino abierto, este circuito. Si esta resistencia fuera una lamparita, imaginemos que esta resistencia es una lámpara, ¿sí? Con su filamento. Está lo mismo. Bueno, esta lamparita, la primera, al estar el interruptor cerrado, estaría prendida. En cambio, esta, la segunda, estaría apagada. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto. Bueno, eso es básicamente cómo se simboliza un circuito y cómo se hace. Recordemos que en física todas las variables tienen unidades. Unidades es en lo que se mide
dicho parámetro. Por ejemplo, la batería, esta, o la pila, esto que está simbolizado acá, se llama fuente de poder. Eso tiene una tensión o diferencia de potencial. Tensión o diferencia de potencial. O voltaje, que se abrevia con una letra B corta. La resistencia, que era lo que estaba arriba, simbolizado en este caso como una lamparita, se abrevia con una R, resistencia. Y la corriente, que es la que está circulando por acá, esto, que es el flujo de electrones, se denomina corriente o intensidad. Corriente o intensidad de corriente. Se abrevia con una I. Las unidades son las siguientes. La unidad del voltaje es el volt. Es la que vamos a usar para todos los ejercicios. La unidad de intensidad o de intensidad de corriente es el ampere, amperes. Y la unidad de la resistencia es el ohm o HM, que se abrevia con una letra griega llamada omega, que es esta. Bueno, esas son las unidades que vamos a usar. Ahora, esto lo debemos recordar para futuros videos, que vienen más explicaciones. En los circuitos se aplica una ley, que es la ley de Ohm, que regula la relación que hay entre la intensidad y el voltaje con la resistencia. Pero eso no va a quedar en este video, sino que va a ser para videos sucesivos. En este lo que vamos a tratar de entender es cómo pueden estar ubicadas las resistencias en un circuito, cuando hay más de una. Tenemos lo que se denominan asociaciones de resistencias. Asociaciones de resistencias. Veamos los siguientes ejemplos. Cuando tenemos una resistencia en el mismo cable, una tras otra, no importa que el cable doble, siempre y cuando no se bifurque, se llama asociación en serie. ¿Sí? Ahora, si el cable viene y se bifurca, bifurcar es dividir, se divide en dos cables o en más cables, acá se vuelve a dividir y sale otro cable que luego se vuelven a juntar. Fíjense que acá hay una división, acá hay otra división, o acá. Ese tipo de resistencias están ubicadas en paralelo. O sea, hay dos tipos de asociaciones, en serie o en paralelo. Y cada una tiene una resolución diferente. ¿Qué es la resolución? La resolución es tratar de calcular una sola resistencia que sustituya a todas las demás, o que matemáticamente equivalga al resultado de todas las otras. Por ejemplo, veamos lo que está escrito donde dice serie, este que está acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, le puse yo. Supongamos que esta le ponemos resistencia número 1, resistencia número 2, resistencia número 3, número 4, número 5 y número 6. Cada resistencia tiene un valor. Puede tener cualquier valor. 1 ohm, 2 ohm, 10 ohm, medio ohm, 0,8 ohm, el que fuere. Le voy a poner valores al azar a cualquiera. Supongamos que la resistencia 6 valga 3 ohm. La 5, no sé, 0,7 ohm. La 4, 2 ohm. La 3, 1 ohm. La 2, 0,4 ohm. Y la 1, no sé, 8 ohms. Números al azar. Cada una de las resistencias tiene un número. Bueno, para calcular su equivalente en serie, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula para resistencias en serie. Se las voy a escribir acá. La resistencia equivalente cuando estamos en serie es la suma de todas las resistencias. Es la primera, más la segunda, más la tercera, más y así hasta llegar al número total de resistencias. Vamos a resaltar la fórmula.
para que les quede claro. Es la suma de todas en forma directa. En nuestro caso, la resistencia equivalente del circuito que está dibujado ahí arriba sería la suma de todas. La primera, ¿cuánto vale? 8 ohm. La segunda, 0,4. La tercera, esperen que voy a borrar esto que dice serie, lo voy a escribir en otro lado porque me está estorbando. Este es un circuito en serie. Todas las resistencias en el mismo cable siempre que no se bifurquen. Bueno, y seguimos. Más la tercera valía 1 ohm, la otra 2 ohm, 0,7 más 3 ohm. Entonces la resistencia equivalente es la suma de todas esas. Vamos a sumar 8, 9, 11, 14, 14,7 y 0,4, 15,1. 15,1 ohm. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera dibujado simplemente un cable con una resistencia y esta resistencia le pongo valor de resistencia equivalente 15,1 ohm, matemáticamente es igual a todas las resistencias de ahí arriba. ¿Comprendieron? Acuérdense que en serie, cuando una resistencia está seguida de la otra en un mismo cable, es muy importante que sea el mismo cable, no que el cable esté dividido en 2 cables, 3 cables, 4 cables. Cuando están todas en el mismo cable, lo único que hay que hacer es sumar los valores de cada una de las resistencias para poder calcular la resistencia equivalente, que vamos a abreviar REQ, resistencia equivalente. Y le puse la unidad ohm, que era la unidad que usábamos para las resistencias. ¿Eso lo entendieron? Bueno, espero que sí. Y ahora pasemos en paralelo. Les decía que en paralelo no hay una después de la otra, sino que están en cables bifurcados o en cables divididos, como es el dibujo que está ahí. Vamos a asignarle a cada resistencia una designación y un valor. Supónganse que la primera es una R1, una R2 y una R3. Cualquier número puede ser. Supónganse que esta valga 6 ohm, esta valga 3 ohm y la de abajo 2 ohm. Cada una tiene su valor. Para poder calcular la resistencia equivalente, en paralelo tenemos que usar la fórmula del paralelo, que se las voy a detallar acá. Es la siguiente: 1 dividido resistencia equivalente es igual a 1 sobre la primera, más 1 sobre la segunda, más 1 sobre la tercera, y así sucesivas veces si hubiera más. O sea, hay que sumar las inversas. Esto que está acá es la fórmula para resistencias en paralelo. Es una suma de fracciones, tenemos que recordar matemáticamente cómo se hace. Si no, recurrir a una calculadora. Vamos a hacer el cálculo de la resistencia equivalente de este circuito en paralelo. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1. ¿Cuánto vale R1? 2 ohm. Más 1 sobre R2. El valor de R2, 3 ohm. Más 1 sobre R3. En este caso, 6 ohms. Hay que hacer un medio más un tercio más un sexto. 1 sobre resistencia equivalente. Sacamos un denominador en común, en este caso es 6. Y tenemos que hacer, acuérdense que para dividir fracciones había que hacer el denominador en común dividido cada uno de los denominadores multiplicado por el denominador. En este caso va a ser 6 dividido 2 por 1, después 6 dividido 3 por 1 y 6 dividido 6 por 1. 6 dividido 2, 3 por 1, 3, más 6 dividido 3, 2 por 1, 2, más 6 dividido 6, 1 por 1, 1. Sumamos las partes de arriba y me queda 1 sobre R equivalente, es 3 más 2, 5, más 1, 6. 6 sobre 6.
con esto no hallé la resistencia equivalente, hallé 1 sobre la resistencia equivalente. Para poder hallarla debemos invertir la fracción, o sea que la parte de abajo la paso arriba de los dos lados. En este caso quedará R equivalente dividido 1, que es lo mismo que R equivalente, es 6 dividido 6. Simplifico y en este caso la resistencia equivalente vale 1 ohm. Todo el dibujo anterior es lo mismo que simbolizar una resistencia equivalente de 1 ohm. ¿Entendieron? Les voy a hacer otro ejemplo. Justo quedó un número 6 dividido 6 que se simplificó. Pero a veces no se puede simplificar, pero se invierte igual. Acuérdense que es muy importante el resultado, invertirlo. Vamos a hacer otro, así les queda más claro. Viene un cable, ese cable se divide. Una resistencia arriba, una abajo. Supónganse que la de arriba vale 5 ohms y la de abajo 3 ohms. Bueno, claramente están en paralelo. Ven que en este punto, que se denomina nodo, es donde el cable se bifurca hacia arriba y hacia abajo. Vamos a calcular la resistencia equivalente. Escribimos la fórmula. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Supongamos que esta es la R1 y que esta es la R2. Ya tenemos la fórmula. Lo que nos queda por hacer es el reemplazo. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1, que es 5 ohm, más 1 sobre R2, que es 3 ohms. Bueno, tenemos que hacer un quinto más un tercio. Común denominador, 15. 15 dividido 5, 3. Por 1, 3. Más 15 dividido 3, 5. Por 1, 5. Eso me da 1 sobre la resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente es 3 más 5, 8, 8 quinceavos. Invierto, muy importante, hay que invertir la fracción porque yo no quiero 1 dividido resistencia equivalente. Quiero la resistencia equivalente dividido 1, que es lo mismo que la resistencia equivalente. Entonces, lo damos vuelta y como resultado me queda 15 octavos de ohm. Entonces, mi nuevo circuito matemáticamente sería igual a una sola resistencia que diga 15 octavos de ohm. Este que está acá es matemáticamente igual a este que está acá. Eso es lo que se denomina asociaciones de resistencias. Espero que lo entiendan y les voy a dejar unos pequeños ejercicios de práctica a ver si pueden calcular la resistencia equivalente. Calcular la resistencia equivalente en los siguientes casos. En los siguientes casos. 1, 2, 3, 4. Supónganse 8 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 0,5 ohm. Este es el ejemplo número 1, el ejemplo número 2. Vamos a ponerle valores. 5 ohm, 10 ohm, 4 ohm y 2 ohm. Tienen que calcular la resistencia equivalente. Y acá les voy a dejar uno mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Es que en una parte es en serie y otra es en paralelo. Se los dejo para que lo piensen. Acá tengo una, acá tengo otra. Y acá el cable se me divide. Uno arriba y uno abajo. Si miramos esto, vamos a poner valores primero antes de mirarlo. Supónganse que valga 4 ohm, 2 ohm, 6 ohm y 3 ohms. Si miramos esto con detenimiento, vemos que es un ejercicio igual a los anteriores, pero doble. Esta parte de acá es en serie. Y esta parte de acá es en paralelo. Cada uno por separado va a tener su resistencia equivalente. O sea, el de serie va a tener una resistencia equivalente sacada de la serie. Y el de paralelo va a tener
una resistencia equivalente sacada del paralelo. Esta es la del paralelo, y esta la de serie. Pero van a estar una después de la otra en el cable. Entonces, el fenómeno que se da después de haber calculado, el primer paso sería calcular la resistencia equivalente de la serie. El segundo paso, la resistencia equivalente del paralelo. Y el tercer paso es mirar lo que quedó, que es esto, cómo están. Están todas en serie ahora. Y sería calcular la resistencia equivalente total. Como están en series, hay que sumarlas. Sería la resistencia equivalente de la serie más la resistencia equivalente del paralelo. Y ahí me daría la resistencia equivalente total. Bueno, espero que les salga a la práctica y en el próximo video seguimos ahondando sobre el tema. Buena semana, cuídense y les mando